Que el Señor les bendiga en esta hermosa noche, hermanos. Entre los años 1886 y 1890, un farmacéutico llamado John Pemberton, este hombre desarrolló un maravilloso medicamento. Él pensaba en desarrollar algo para el dolor de cabeza, para disimular las náuseas y asimismo quitar por completo el dolor de cabeza, para que cuando la persona que se sentía dolorida de la cabeza o que ya sentía, mejor me corto la cabeza, quitar ese dolor inmediatamente. De tal manera que este farmacéutico, con los ingredientes activos como lo son la hoja de coca y la semilla de cola, hizo una mezcla. De tal manera que iban las personas, él promoviéndola en la farmacia donde él estaba, iban las personas y compraban el medicamento para esto mismo. Llegaban las personas, pedían su fórmula, tomaban esto para el dolor de cabeza y se sentían mucho mejor. Tiempo más tarde, este farmacéutico se dio cuenta de que su fórmula no únicamente se vendía para el dolor de cabeza, sino que observaba que la gente iba tan frecuentemente a comprar, ya que lo preparaba en forma de bebida. Y la gente a sus alrededores iba y compraba esa bebida para el dolor de cabeza. Observando este mismo farmacéutico, la gran demanda que tenía ese medicamento dejó de ser un medicamento y pasó a ser una bebida que fue patentada al 100% del público, para el disfrute del público, obviamente. Tiempo más tarde, vino un abogado con este hombre, John Pemberton, quien vendió la fórmula a este mismo abogado. Y de veras que este abogado fue muy inteligente, porque compró la fórmula a tan solo $5. La fórmula de ese medicamento. Este empresario, muy inteligente, muy destacado, explotó la fórmula, la desarrolló y creó grandes empresas que ahora están mundialmente reconocidas. La fórmula de la Coca-Cola. Se dice que la fórmula de la Coca-Cola está perfectamente oculta, según una leyenda urbana, perfectamente oculta en un banco de Georgia, Atlanta, y que solamente tienen acceso a la fórmula 2 directivos. Estos 2 son los únicos que pueden saber cómo se hace la Coca-Cola, aparte del dueño. 1886 a 1890, John Pemberton hizo esta mezcla, la vendió por tan solo $5 y por $5 la perdió, y ahora la conocemos como una gran empresa, una empresa de categoría mundial, la Coca-Cola. Quisiera hablarles no de este hombre, quien con una pequeña fórmula hizo algo que hoy tenemos para nuestro disfrute y que creo que a todos ustedes les gusta, o al que no le guste, pues o a lo mejor está a dieta o puede que se esté cuidando mucho, pero este producto ha dejado una huella. El farmacéutico dejó una huella, y a decir verdad, apenas la abrimos, nos da el aroma tan sabroso. Y qué mejor cuando probamos y disfrutamos del sabor de esto, que ahora ha dejado huella. Pues déjenme le digo, hermano, que como aquel farmacéutico John Pemberton dejó huella, también nosotros como cristianos debemos dejar huella, necesitamos dejar huella. Como el animal que pasa cuando camina a través del lodo, deja una huella y se distingue por su huella. También nosotros como cristianos nos distinguimos por nuestra huella. Y
Y le voy a hablar de 3 clases de huella que como cristianos necesitamos dejar. Estas 3 clases de huellas son esenciales que las tengamos. La primera de las 3 huellas que le voy a hablar, hermano, es la huella de la diligencia. Dejando huella. La huella de la diligencia. La diligencia es algo que el cristiano debe tener, necesita tener. Déjeme le digo, hermano, que en el reino animal hay un animalito que puedo creer que ninguno de nosotros se compara a ese animalito. Puedo creer que ninguno de nosotros está o duerme tanto como ese animalito. El perezoso. El perezoso es un animalito que duerme aproximadamente 22 horas. Y tiene competencia, hermano. El animalito perezoso. Tiene competencia. ¿Sabe cuál otro animal duerme tanto como el perezoso? El koala, que duerme entre 22 y 23 horas. Y la hora que le queda disponible en el día, ¿sabe para qué la usa? Para conseguir su alimento. Creo que ninguno de nosotros nos comparamos con estos animalitos. Obviamente nosotros no somos animales, pero necesitamos ser diligentes, hermano. Quiero decir esto, necesitamos ser diligentes. Dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el servicio al Señor. Si quieren leerlo usted, hermano, ahí en Romanos, no le voy a decir la cita, búsquela, hermano, pero no la busque aquí, búsquela en su casa. Diligencia. Necesitamos ser diligentes, pero una manera de ser diligentes que nos distingamos por esa huella de la diligencia entre todas esas personas que nos rodean en el mundo es ser agresivamente diligentes. Le voy a hablar, hermano, de una persona en la Biblia que fue agresivamente diligente. ¿Creen ustedes o algunas personas que la agresividad es mala? En realidad no es malo ser agresivo. El concepto de agresividad no atribuye solamente a la violencia, sino también a algo que se tiene en exceso. Cuando tú eres muy amoroso, eres agresivamente amoroso. Cuando tú eres una persona muy destacada, eres una persona agresivamente destacada. Cuando eres una persona muy servicial, eres agresivamente servicial. Estamos hablando de cosas en extremo. Les voy a hablar de una persona agresivamente diligente. Se conoce por ser un personaje cuya vida y cuyo pensamiento es contrario a lo que él pensaba al servir al Señor. Se dice que este hombre decía que servía a Dios, pero lo que él hacía no lo hacía realmente para Dios, porque lo que él hacía lo hacía por ignorancia. Un hombre que era muy inteligente, un hombre de baja estatura, un hombre que cuando llegaba a las sinagogas o a cualquier lugar donde lo veían las personas temblaban, sobre todo los cristianos. Hombre que era líder y que donde quiera que llegaba decía a las personas: ¡es Saulo! ¡Vamos a correr! ¡Vámonos! Ese hombre, agresivamente diligente, llegó a ser uno de los más grandes siervos del Señor, el apóstol Pablo, quien en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4, se nos muestra que era un hombre que perseguía y consentía la muerte de muchos cristianos. Era un juez de muerte. Cuando estaba ahí un hombre pidiendo auxilio, arrodillado, dice la Biblia que él consentía la muerte de ese hombre entre varios hombres que estaban ahí junto con él.
Saulo de Tarso, quien más adelante llegó a ser Pablo. Un hombre cuya vida conocemos, que era muy servicial, era una persona muy valerosa. Se enfrentó a muchas situaciones de peligro, incluso en alta mar. Naufragó. Y ese hombre, después de perseguir a tantos cristianos, después de incluso dar orden o juicio para que se murieran varios cristianos, llegó a ser uno de los más grandes servidores del Señor. Fue agresivamente diligente el apóstol Pablo. Pero también hay un animalito que nos deja ejemplo de la diligencia. De este animalito habla mucho el libro de Proverbios. Ve a la hormiga un perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La hormiga, un animalito que si ustedes ven en internet e investigan de la hormiga, yo una vez mirando un video me quedé bien sorprendido, porque veía cómo no una hormiga estaba cargando el alimento, sino varias estaban cargando el alimento. Veía en el video cómo estas hormigas formaban una cadena de hormigas, hermano, y entre varias cargaban o arrastraban una lombriz que ellas habían, bueno, quizá estaba muerta, no sé si la habrán matado, pero ellas la iban arrastrando la lombriz. Como una no podía, las otras le ayudaban, diligentes, y habían otras hormigas alrededor, y estas hormigas se alineaban en la cadena para jalar a la lombriz y llevársela a su hormiguero. Tantos ejemplos de diligencia tenemos como para dejar huella, ¿no? Y ser diligentes. Es la primera huella que como cristianos necesitamos tener, la huella de la diligencia. Dejando huella de la humildad. La humildad también es una de las cosas que como cristianos necesitamos tener. Una persona que sobre todas las personas fue la más humilde, y que si en algún momento llegara yo a decir soy humilde, van a decir mentiroso, de veras que sí, porque como esa persona no he encontrado a nadie más, ni siquiera yo. Cuando hablo de la humildad, veo la humildad así y yo así, exagerando un poquito. Porque ser humilde es algo muy admirable. Y esa persona que fue más humilde que nadie en la tierra fue el Señor Jesús. De tal manera que dijo lo siguiente: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Para que Jorge diga eso, jamás, nunca, para nada, nunca voy a decir eso. Humilde y manso de corazón, no lo creo. No se necesita decir. El Señor Jesús lo dijo, pero ¿por qué no tenía? Él era humilde, en realidad. Que un hermano diga esto, que yo diga eso, no, jamás. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor Jesucristo. Hubo una mujer, 6 días después de la Pascua, después de la resurrección de Lázaro, estaban Marta y Lázaro en Betania. El Señor Jesucristo llega a Betania, y mientras estaba a la mesa el Señor Jesucristo, llega una mujer con un frasco de alabastro, una caja de alabastro, y empieza a derramarlo sobre el Señor Jesús.
Y muchos de los que estaban ahí, de sus discípulos, dicen: oye, pero ¿por qué? ¿Por qué dejas, Señor Jesús, que derrame ese frasco tan caro sobre ti? Ese perfume es de los más carísimos. Dolce Gabbana, Carolina Herrera, un frasco de alabastro, Señor. ¿Por qué? Es un desperdicio. Y en el Evangelio, según Juan, nos menciona más específicamente quién era. Versículos del 1 en adelante, nos menciona más en específico quién era ese de los discípulos que le dijo y que le reclamó más contundentemente a Jesús. Era Judas Iscariote. ¿Cómo dejas, Señor Jesús, que derrame este frasco de alabastro y te lo frota a ti, Señor? Si es algo muy caro. Mejor hubieran juntado el dinero en vez de comprar el frasco de alabastro, y lo hubieran dado a los pobres. Y dice el Señor Jesús: ¿no han aprendido ustedes, estando tanto tiempo conmigo? A los pobres siempre los van a tener. Me voy a ir yo. Se van a ir ustedes y los pobres van a seguir. Generaciones más van a pasar. Pobres siempre va a haber. Pero a mí no me van a tener siempre. Yo me voy a ir. Una mujer tan humilde, una persona tan humilde que derramó este perfume sobre el Señor Jesús, que lo trató de una manera tan humilde, tan preciosa, que gastó tanto dinero. Incluso hasta pudo haber quedado sin nada esa mujer. Todo para darle preparación al Señor Jesús, porque dice la Biblia ahí que ya estaba siendo preparado el Señor Jesús para ser crucificado. La huella de la humildad. Ser humildes como Jesús, ser humildes como esa mujer, como varios hombres que encontramos en la Biblia. Incluso un hermano por acá de esta banca dijo: Moisés. También como Moisés, manso y humilde. Y en tercer lugar, la tercera huella que como cristianos necesitamos dejar es la huella del amor. Y no quiero, hermano, que a lo mejor, hermano, voy a salir después del sermón abrazando a mi hermano. Y mi hermano me va a decir: pero tú, ¿por qué me abrazas? Pero si nunca me abrazas, te amo. No, hermano. No quiero que tampoco así tan exagerado, hermano. Pero la huella del amor, hermano. Porque de esto se debe vestir el cristiano. Jesucristo se entregó por amor. Entregó su vida a nosotros por amor. Y esto lo hizo como... Ustedes saben que la osa madre, cuando tiene sus hijos, pierde de 1 a 3 kilos de su cuerpo. Todo por alimentarlos. Tiene 3, 4, 12 kilos. De 12 a 16 kilos. Pierde. Jesucristo hizo algo similar. Pero en vez de perder tantos kilos, dio su vida por completo para que nosotros pudiésemos tener vida eterna en Cristo Jesús. El amor es uno de los vínculos, es una de las cosas por las que el cristiano es reconocido. Un verdadero cristiano es reconocido por amor. Como la persona que va a Liverpool, como la persona que va a Simaco, es reconocida porque tiene buena ropa, un buen atuendo. Como la persona que va a Simaco, a Liverpool, es reconocida por tener un buen atuendo.
El cristiano se debe de vestir del amor para ser reconocido como en realidad lo que es. Y hay una frase de Liverpool que yo cuando la escuché dije, esta frase está muy buena. Y la frase es: lo mejor para vivir bien. El amor es lo mejor para que nosotros vivamos bien. Hubo en la Biblia un hombre que amaba tanto a otro hombre, y no porque fuera como en la cultura mexicana dice, ay mira, ama a un hombre, pues ¿qué será? Pues ¿qué han de hacer? Nada malo. Amaba tanto a su amigo que le dio su espada, su talabarte, su arco, le dio parte de su realeza, le dio algo que incluso a lo mejor se lo pudo haber dado a su propio padre, Jonatán o Jonatán, como lo conocemos en la Biblia. Tenía gran amistad con David, que se desprendió de lo que tenía. Un príncipe con un chivero. Pero, ¿qué tenían que ver estas dos personas, un príncipe y un chivero? ¿Por qué eran tan amigos? ¿Por qué se querían tanto? Hay diferencia en estatus. Simplemente se querían, se amaban tanto como amigos. La Biblia nos habla de muchos más ejemplos de amor. Pero el ejemplo más grande de amor, nuevamente, es el Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Y para concluir, hermanos, porque no me gusta hacer los temas muy largos, larguísimos, como algunas personas suelen hacerlo, quiero decirle, hermano, que necesitamos dejar estas tres clases de huellas. El cristiano necesita dejar estas tres clases de huellas. La primera huella que necesitamos dejar es la huella de la diligencia. En segundo lugar, necesitamos estar dejando la huella de la humildad. Y en tercer lugar, necesitamos estar dejando la huella del amor, para que en efecto pueda la gente distinguir quiénes somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? ¿Cristianos? Pues que la gente nos vea como tales. ¿Somos cristianos o no? Amén. ¿No? ¿Se escuchó bien? Amén. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Ahí se escuchó más convincente. Somos cristianos. Y la gente nos tiene que reconocer como tal. Anduve por tantos caminos para encontrar mi destino, que ahora que piso su huella, voy dejándome llevar como quien sigue una estrella. Voy dejándome llevar. Frases sobre dejar huella. Por donde pases, deja una huella, hermano. Para eso no es necesario que pises fuerte, que te hagas notar con autoritarismo, ni mucho menos que trates de llamar la atención con bombos y platillos. No son tus voces de mando ni aspereza, ni tu rigor lo que marcará el lugar que has ocupado ahora en el trabajo y en tu casa. ¿Será eso de ti que has dado con amor? La palabra al que necesita aliento, la sonrisa al que se acercaba a ti, el consejo al que te lo pedía, la generosidad para comprender los motivos que llevan a algunos a cometer errores, a herir y a golpear. Cuando no te agradecen algo que has hecho por otro, piensa que no lo has hecho con sinceridad. Pues siempre se agradece lo que es generoso, auténtico. Conozco mucha gente que solo hace favores para que se los agradezcan, o para pregonarlos, que solamente la gente lo diga y que uno mismo también lo diga. Ah, mira qué bueno, el hermano hizo esto, hizo aquello. Qué maravilla con lo que hizo el hermano. Pero lamentablemente esos no dejan huella, ni corazones encendidos con lámparas motivas.
para dejar una huella chiquita o menos chiquita. Como una corona de violeta, no importa su tamaño, sino el signo que indica que pasaste por ahí. Espero, hermanos, que en esta tarde no hayan venido a la iglesia solamente a pie, o que hayan caminado, o que hayan venido en su carro solamente por oír. Pues muchos cristianos caminaron, pero pocos dejaron huellas. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, nos dice lo siguiente: pues para esto fuimos llamados, pues Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. ¿Habrá alguien que desee dejar huella en este mundo? Y no solo eso, sino seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien que quiera dejar huella el día de hoy? En esta noche. Y por los días que nos restan, ¿habrá alguien que quiera dejar huella? Si desea hacerlo, está la salud del bautismo. Se siente cansado, abatido, tiene un problema, deje huella. Hay un hermano que a veces pasa y llora. Por si usted se siente cansado y abatido, para que deje huella el día de hoy y los días que le restan. ¿Habrá alguien que desee hacerlo? Si es así, pasa al frente mientras cantamos. Bueno, que Señor le bendiga.